6:12 de la noche y hoy martes de poesía como de costumbre. Siempre les traemos pues este recomendado de poesía, pero el día de hoy les traemos un invitado espectacular. Así que si usted está allá oyéndonos en este momento y quiere ver a todas estas personas que estamos acá reunidas en esta mesa de trabajo, les recomiendo que por favor se vaya al Facebook, vaya @laudestéreo y ahí en el live va a poder ver esta entrevista que es en vivo y que tenemos a un poeta colombiano que ha sido reconocido en el 12º Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández, que esto fue en España. Alejandro Cortés, muy buenas tardes, bienvenido a la UD. Muchas gracias a Angie, muchas gracias Lina, muchas gracias Diego y gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este maravilloso programa de Amantes del Círculo Polar. Sí, y hay que contar pues que usted tiene un recorrido bastante amplio, pero usted ha sido en este momento galardonado en este premio, que fue en Salamanca, por una obra que se llama La luz de la vida detenida. Sí, y es un poco de lo que queremos inicialmente empezar a hablar. ¿Cómo ha sido, cómo fue este proceso? Bueno, La luz de la vida detenida es un libro metapoético, e incluso de artes poéticas. Es un libro que va hacia la poesía, o al menos así lo entendió el jurado, y pues esa fue también como un poco la intención. Y te cuento más o menos, o les cuento más o menos cómo es esa estructura. Yo me preocupo muchísimo por la estructura de los libros, de cómo está compuesto y cómo es esa arquitectura interna. La luz de la vida detenida tiene 3 partes. La primera parte se llama Principio de incertidumbre y son poemas a la poesía. ¿Sí? La gran mayoría de ellos son artes poéticas, pero hay muchos que reflexionan sobre la poesía y son ensayos o poemas que se convierten en ensayos, o ensayos que se convierten en poemas, o una mixtura entre el ensayo y la poesía que conversa de un lado al otro. ¿Sí? Me gusta mucho como incluir dentro de mis poemas fragmentos narrativos, ¿no? Tener como la oportunidad también de contar y que no sea solo un canto. La segunda parte se llama El subsuelo de la noche, y es también de la poesía, pero es una parte más oscura, más sórdida. Es ya cuando el poeta se está enfrentando a ese subsuelo de la noche, a esa parte nocturna de sí mismo, y está sacando esas piedras, esos carbones encendidos de sí mismo. Es un proceso como mucho más íntimo, mucho más, ¿cómo se puede decir? No es el arte poética luminosa que presentamos, sino es como el detrás de cámaras de eso, ¿no? Ese padecimiento que hay después de publicar después de haber escrito un poema, o después de ese estado de enajenación bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Quién escribió esto? ¿Cómo sucedió esta vaina? Sí, o sea, esa dualidad. ¿Qué momento pasó esto? Sí, yo fui. Fui yo. Yo no fui. Sí, esa dualidad, yo veo el acto de escritura muy cercano al trabajo de la minería. Como que lo veo dividido en 2 partes, en esas 2 facetas. Uno es el minero, que es el que desciende a sacar piedras. El que escarba. Escarba, y ese man está loco y baja y saca piedra. Él saca piedra y se la lleva al escultor. Baja en la noche. Y el escultor en el día, esa es la segunda fase, es el segundo personaje. El escultor en el día mira las piedras y dice: ¿qué hago? Bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Sí. Y hay unas piedras encendidas y hay otras que no. Entonces empieza el editor, o sea, el escultor, a decir: bueno, con esta piedra no puedo hacer nada, muchas gracias, con esta tampoco, con esta, uy, ¿cómo salió? Yo no sabía que estas piedras existían. Bueno, entonces vamos a darle determinada forma. Sí, empieza un trabajo un poquito más consciente. Entonces lo veo como de esa dualidad, como el poema como piedras de la inconsciencia. Y la tercera parte son una especie como de covers, se puede decir, como temas musicales, cuando un artista hace un cover de otro, hace una versión de otro, pero a su manera. Bueno, estos son covers de cómo escribiría Derek Walcott un poema sobre el mar, o cómo escribiría Joseph Conrad un poema sobre el mar. Se puso un reto grande. ¿Cómo se despediría María Mercedes Carranza después de haberse suicidado? ¿Cómo regresaría después de haberse suicidado? ¿Cómo lo haría Marosa de Giorgio después de la muerte? ¿Cómo regresaría Olga de Orozco? ¿No? Algunos poemas sí me salieron como un homenaje un poquito al poeta, pero la gran mayoría son como escritos
como tratando de emular ese estilo del poeta, esa tercera parte. Entonces ahí está César Vallejo, hay uno de Juan Gelman que le escribe a su hijo contándole toda la historia que pues en su momento Juan Gelman no sabía, ¿no? Y que cuando la averiguó y se enteró y conoció a su nieta y todo, pues ya sus hijos, ya su hijo estaba muerto, ¿no? Entonces ya no escribió más y ya paró su búsqueda porque encontró a su nieta, a Magdalena, si no estoy mal, creo que se llamaba. Sí. Entonces, pues, son esas cosas. Yo le quiero preguntar a Alejandro algo, y es, yo escuchándolo, me voy como sumergiendo un poco en su mente, ¿no? Y es tremenda, porque esa es la clave como de un poeta, y es poder analizar cosas que de pronto no todos vemos con nuestros sentidos. Para mí la poesía es eso, ¿no? A nivel personal, y es sentarse a reflexionar aún de las cosas cotidianas y sacar una obra de arte. Y yo creo que usted hace muy bien ese trabajo, y quiero preguntarle eso. En medio de todas estas obras que usted ha venido trabajando, no solo de esta obra ganadora, sino a lo largo de su vida, ¿qué cree usted que es eso que lo diferencia como poeta? ¿No? Hablando precisamente de esos covers que usted hace y de todo lo que ha podido analizar, por ejemplo, de grandes referentes como lo es, no sé, María Mercedes Carranza, lo estaba diciendo usted, César Vallejo, o sea, uno lee su poesía y queda anonadado, pero la suya, personalmente, ¿cómo se empieza a construir? Bueno, antes de responderte eso, no quiero dejar pasar que dijiste algo hermosísimo. La poesía, dijiste, es ver con los sentidos. Sí. De eso se trata. No es ver con los ojos, sino ver con todo. Con los ojos se ve lo evidente y lo que está en la fotografía, pero lo que está detrás, eso es algo que me conmueve, ¿no? Yo me baso mucho al inicio en la teoría de Gastón Bachelard, que habla respecto a resonancia y repercusión. Y él habla de que la resonancia es como la superficie, la longitud que alcanzan las ondas cuando lanzas una piedra. Entonces el poema, como esas superficies, esas orillas del poema, y eso siempre está como en el lenguaje, ¿no? Entonces sí trato de que esa superficie llegue a la gente. A mí me gusta mucho ser cotidiano. No, hubo una época, sobre todo al inicio, en que intentaba los poemas líricos y pues sí, tenía como una voz un poco más lírica, pero no me llama la atención trabajar eso, y creo que es parte como de mi característica respondiéndote a eso. A mí me interesa que la poesía llegue a la gente, o sea, no hay nada más lindo que un niño de colegio o un habitante de calle, que lo he visto recitando versos de Julio Flores. Eso es hermoso, eso es de verdad un poeta, ¿sí? Y en su momento pues decían, no, pues si lo dice todo el mundo, entonces no es un gran poeta. Y bueno, creo que ese es como uno de mis intereses, que ver que la poesía es una forma de sentir a través de otro, de tener un diálogo empático y una profundidad hacia nosotros mismos, que no debe estar perdida en los anaqueles de academias. O sea, la poesía no es un acto del intelecto, no es una cuestión académica, no es una cuestión de intelectuales, sino es una cuestión que está en el habla, que tiene que ver con todos nosotros, hayamos o no hayamos leído poesía, hayamos o no hayamos leído poemas, porque una cosa es el poema y otra cosa es la poesía. Y la poesía la ve cualquier persona, sepa o no sepa leer, cuando su niño aprende a caminar. Eso es poesía. ¿Sabe usted de qué me hace acordar? Justamente hace poco estábamos hablando de Miguel Ángel Osorio Benítez, ¿no? Que lo conocemos más como Porfirio Barba Jacob, que él nace un día como hoy. Y es curioso, porque él era como ese errante de la vida, pero llevaba en sus poemas algo, y en algunos muy particulares que han trascendido durante generaciones, es el lenguaje social, yo lo llamaría así, ¿no? Es el lenguaje un poco más coloquial, más abierto a la comunidad, porque en ciertos momentos la poesía como que a veces la gente la ve como algo lejano, pero realmente la poesía es algo de lo cotidiano, de lo efímero. Y quiero preguntarle justamente eso, porque en este premio, ¿no?, que estamos celebrando, que yo creo que es importante alzar la bandera y decir, oiga, felicitaciones, como en aquel, no, a veces de verdad celebramos, no sé, muchas cosas deportivas, muchas cosas de otro tipo, pero ser poeta entre 1236 obras y llevarse un premio tan importante, pues es de verdad de un gran mérito. Y le quiero preguntar eso, en esa obra que usted lleva, teniendo en cuenta todo lo que nos ha venido contando del minero, del escultor, de su literatura propia, de su poesía, ¿qué cree que hace que se abra ese camino entre tantas obras a nivel mundial? Bueno, con este libro en particular, yo creo que hay un tema importante, y es que es un libro de amor a la poesía. Entonces los jurados son poetas, y por lo general, pues los poetas aman la poesía. Entonces les estoy hablando de algo que ellos ya aman.
Sí. Empezando por ahí. No estoy hablando de algo particular, de mis vivencias versus no sé qué. Ay, sí, yo también lo viví. Ah, no, yo no lo viví. No. Estoy hablando de algo que ya de entrada estamos amando todos. Pero traté de que no sea simplemente un libro como de homenajes a la poesía, sino, bueno, cómo estructuramos esto de determinadas maneras para que tenga como una resonancia más popular. Me interesa mucho eso, que llegue a todo el ciudadano. Y la otra parte de la teoría de Bachelard es la profundidad, o sea, que haya resonancia, pero que la piedra descienda, que haya una profundidad a fondo, que en resonancia parece que nos está hablando de platillos voladores, pero en fondo nos está hablando de la muerte de su padre, por ejemplo. Sí. Que haya una profundidad donde descubrimos que no importa cuál es el lenguaje que hablemos, changos, nos toca. Ahí nos Sí. toca. Sí, a mí no me pasó esa resonancia, pero esa profundidad me llega y no me tiene por qué pasar. Entonces creo que tengo muy en cuenta eso en todos los libros. Y pues, bueno, ya era hora de hacerle un homenaje a la poesía. Sí, he escrito como artes poéticas por ahí en varios libros, pero nunca uno dedicado a esto, ¿no? Y si hay, no sé, obras de amor a amantes que ya no están y que nunca los van a leer y que no les importa, o sea, no, pues a la poesía que con tanta benevolencia me ha mirado. Alejandro, y acá que usted nos tiene envueltas entre toda esta prosa, por decirlo así, nos gustaría de pronto que usted nos pudiera compartir un pedacito de esa obra que hoy en día pues usted ha ganado pues este gran festival y pues nos gustaría escucharlos un poco. Bueno, con gusto. Entonces voy a leerles el poema con el que empieza La luz de la vida detenida. Por Sí, favor. sí. ¿Ah? Este poema se llama Arte poética para empezar a bailar. Y tiene un epígrafe de un autor francés llamado Jean Genet, que dice: un baile es la tentativa de tu cuerpo por identificarse con tu reflejo. El perro de la ansiedad nos muerde los huesos. Una sombra blanca acecha desde adentro. Viene cargada. Ese anhelar, ese ¿qué diablos trajo? Se presiente un movimiento. Vamos a escribir. Es movimiento no porque se mueva, sino porque nos mueve. Y antes de saber qué nos trajo, antes de ver una imagen, aparece una emoción que es similar a un color cálido o frío, a un tono mayor o menor. Los huesos que mordió el perro nos bailan sobre un meridiano eléctrico. La cara roja, las manos invertidas, la boca de un simio hace ronca una trompeta. Antes del baile nos vamos tragando las notas, como si la cámara de nuestras tensiones echara a andar al revés. Y estamos pensando. No se necesita saber en qué se piensa para estar pensando. El cerebro se mueve más rápido que la lógica. Ya pronto aparecerá la imagen. Buscamos un lápiz, el hambre de morderse los dedos, los tics de traer mojados los nervios. Claro que se escribe con el cuerpo y con este ritmo de pensamiento articulado dionisíacamente con nuestras propias articulaciones, donde se piensa sin pensarse, donde se mueve sin moverse. Un ciego enjaulado presiente la música muda. El cuerpo se agita. Vamos a bailar. Ay, Uy, no, de verdad. espectacular. Qué magia lo que uno siente, ¿no? Y algo muy bonito es que se refleja lo que usted nos estaba contando, ¿no? El poder de la metáfora, el poder de no solo se está hablando del cuerpo o del baile, ¿no? Como esos elementos centrales, sino el mensaje que hay detrás. Y esto hace parte de La luz de la vida detenida, ¿no? Que es este Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador. Se va usted para España, en octubre. Se va a cruzar el Sí, charco, señor. como se dice. Ah, ¿Cómo por se supuesto. siente? ¿Ya había ido alguna vez? España no. Su primera vez. Estuve 2 veces en Francia y pues estuve en España pero en el aeropuerto y quería ir, entonces saqué un tiempito, como media hora para salir a la calle, formarme un cigarrillo y decir, estoy en España. Estoy en Ya, España. pisé Ay, España. español. Y mire que la bella Pero ya no, lo no, llevó. no la conocí. Pero ¿cómo es este proceso? Por ejemplo, todas estas personas que de pronto están incursionando en la poesía y que de pronto lo están escuchando en este momento, ¿usted hizo alguna inscripción? ¿Cómo es este proceso para Ah, sí, haberse ganado? ¿Y todo fue online? Sí, actualmente sí, desde hace unos años la mayoría de concursos son online, porque antes pues ganarse un premio afuera era mucho más complicado, había que imprimirlo, 5 copias o algo así, argollarlos y enviarlos físico, y pues bueno, cada envío salía por, no sé, 250,000, 300,000 pesos, entonces era más complicado. Ahora sí todo es online, las bases están en diferentes
páginas, pero creo que eso es algo muy técnico. Hay muchos concursos. Sí. Yo creo que lo importante que hay que decir aquí es que no se escribe para ganar concursos. Paradójicamente, creo que muchos de los autores grandes que conozco y que han ganado grandes premios no se han interesado nunca en ganar esos premios. Sí, eso es verdad. Tal vez cuando escribes con un objetivo, con el ganar ese concurso, tienes una posibilidad de sentirte exitoso y 1000 de sentirte fracasado. Y resulta que la poesía no es ni de éxito ni de fracaso. No estamos triunfando en nada. Estamos simplemente mostrando cómo se ve nuestro mundo desde el interior. Y eso es algo que sí trato de hacer mucho énfasis, sobre todo cuando doy talleres o en recitales de poesía. Me interesa muchísimo que se entienda más la poesía como un acto de compartir más que de competir. O sea, yo no puedo decir que tú eres mejor poeta que tú. Hay unas características técnicas. En fin, lo que sí puedo decir es que de pronto me llega más tu estética que la tuya. Claro. ¿Sí? Y a otra persona le puede pasar exactamente lo contrario. ¿Sí? Entonces, no creo que se deba pensar como con esa ligereza. La poesía me parece que es un acto totalmente espiritual. Crean lo que crean, no crean lo que crean, no importa. No estoy hablando de religión, sino que es un acto espiritual. Con la poesía le damos alma a las cosas, le damos alma a los momentos, le damos vida a un instante para que dure más que cualquier otra cosa. Entonces creo que esa facultad debemos más bien como compartirla, como mostrar de qué manera un instante se eterniza dentro de mí. Y si hay un concurso ahí y tengo libros listos, pues hombre, ¿por qué no? Claro. Ve y compites, Claro. ve y miras a ver cómo le va ese libro. Ahora, si ese libro no gana un concurso, no significa que ese libro sea malo. Significa que ese jurado no encontró empatía con el libro. Y si el libro se ganó un concurso, tampoco significa que sea el mejor libro del mundo. Significa que pasaron muchas cosas de azar que en ese momento coincidió el jurado con la estética del libro. Y punto, no es más. Y entender que quien gane ese premio no es uno como autor. Es un libro que es producto de un momento inspirado de enajenación en que uno termina de escribir el poema y dice, ¿qué diablos trajo? ¿Qué pasó? Yo bailé. ¿Y cómo sucedió esto? Claro. La poesía, eso lo dice Pablo de Ors, tanto la poesía como el amor, como la meditación, no son asunto de esfuerzo, son asunto de despojo, de vaciarse, de desprendimiento. Yo me esfuerzo y me esfuerzo por conquistarte, entonces te conquisto. No es un merecimiento, es de despojo, es que yo me abandono y dejo que tú entres en mí. Eso es otra cosa. Creo que algo así sucede más bien con la poesía, entonces más bien como tener en cuenta eso. O sea, traten más bien como les diría, traten de vaciarse, de dejar que el poema habite en ustedes y después lo otro ya vendrá. Después vendrá lo Por otro, y si no añadidura. viene bien. Para mí el mayor premio, en serio, el mayor premio es que la poesía me siga, no sé, me siga tirando piedras. Y yo, bueno, sí, ya voy. Con que me deje seguir escribiéndola y con que me deje, siga, no sé, viéndome con benevolencia, yo ya me siento feliz. Algo que le quería preguntar a Alejandro, bueno, primero gracias por esa buena reflexión, porque sí, yo creo que no solo aplica para la poesía, sino para la vida en general, lo que usted nos está compartiendo. Y le quiero preguntar algo, bueno, lo que es la luz de la vida detenida, lo vamos a tener en octubre, más o menos después de que usted vaya a España, viva toda esa experiencia, ¿no? Reciba su galardón, pero ya prontico tenemos también un libro que ha sido reconocido, que ya sale a publicación. Háblenos un poco de eso y ojalá si nos puede compartir un fragmento, seríamos los más felices. Bueno, este libro es bien raro y por este libro, ay Dios mío, bueno. Ay, qué nervioso, ay Dios mío. Acá está el poeta. Bueno, una cosa por la que también pues que me interesa en las búsquedas poéticas y creo que es algo que me caracteriza, es que me interesa escribir lo que no se ha escrito, indagar por donde no se ha indagado. Y eso en cierta forma va en línea con lo que dice Lautréamont de que poesía es tirarle pedradas al futuro. Y este es un libro de humor. Ah, sí. Es un libro que hace una crítica al consumismo, a esa competitividad y a esa actitud consumista. Me está preocupando muchísimo pues todo el tema de conservación del planeta, los derechos de los animales y todo este tipo de cosas. Pero con un lenguaje sarcástico, ¿no? Con un poco de ironía, o bueno, de hecho mucha ironía, con un poco de humor.
Y me ha pasado con este libro cuando lo he leído, he leído uno que otro poema acá o en otros países, que hay poetas como muy tradicionales que se molestan y dicen, si me hizo reír no es poesía. Es comedia. Eso, yo no vengo ¿Eso aquí qué es? Sí. para que me haga reír, no, yo vengo aquí es para conmoverme con un poema. Y yo creo que la poesía se vale de una emoción para mover al otro. Y esa emoción no siempre tiene que ser el dolor, esa emoción no siempre tiene que ser la rabia. No tengo que matar al gato para que el otro llore. No, yo quisiera, este es un intento porque también la alegría es una emoción válida para estar en el poema, y eso no me lo he inventado yo. Los poemas Sí. satíricos, humorísticos, están desde Cthulhu, los hace también Baudelaire, los hace Luis Vidales, que el año entrante conmemoramos 100 años de Suenan Timbres. Los hace hasta el mismo Vallejo, los hace este señor, ay Dios mío, José Asunción Silva. Sí, Sí, claro. hay un montón de poemas satíricos. Quevedo, ¿cómo se burlaba Sí. Quevedo y esas luchas entre Quevedo eso era satírico y eso es humor. Claro. Creo que en este momento a mí me interesa más hacer ese tipo de poemas. O sea, los poemas dolorosos, que son como el 95% de la poesía, me parece que están muy bien, están fabulosos, pero en este momento yo ya no quiero dolerme con nada. Se quiere generar otros yo quiero sentimientos. celebrar, yo quiero agradecerle a la vida que sigo aquí sonriendo y que tengo otro amanecer por delante. ¿Y cómo, Eso es. y cómo se llama ese libro? Show de doloroso entretenimiento. Show de doloroso entretenimiento. Y saldrá con Editorial Escarabajo. En este momento está en imprenta. En menos de un mes ya lo estaremos lanzando. No, qué Editorial emoción. Escarabajo. Y ahí va a estar. Editorial Escarabajo, Show de doloroso entretenimiento. Bueno, gracias Alejandro por acompañarnos, y qué tal si nos despedimos entonces con ese fragmento para ver si sí nos hace reír, si sí pasa la prueba, dicen por ahí. No, mentiras. Vamos a ver Ay, cómo es ese humor. No, pero sí, yo creo que es muy importante que si usted nos está escuchando en este momento, querido oyente, pues se adentre, ¿no? Primero que todo a la vida de este gran poeta, además apoyar, por supuesto, al talento colombiano, disfrutar, celebrar a la par, sentir lo que también nos hace evocar la poesía de Alejandro. Y por supuesto, pues ya viene este show de doloroso entretenimiento que está allí en esta editorial para que ustedes no se lo pierdan. Bueno, sí, claro que sí, les estaré avisando para el lanzamiento. Este se llama ¿Ya conoces lo nuevo de Monopoly? No. No, así se llama. Ay, no sabíamos. Como cada país es un tablero de Monopoly, Monopoly te trae Monopoly Tercermundista, ideal para grandes y chicos de regiones como Sudamérica. En Monopoly Tercermundista pasas por salida, cobras 50 pesos o la moneda subvalorada que corresponda y rezas antes de tirar los dados, porque si sale 3 te cobran 20 pesos de impuestos. Si sacas 5, compras una casa que alquilas a bajo precio. Si sacas 7, te dan un trabajo por el que te pagan 20 pesos. Si sacas 8, no consigues trabajo y te meten preso. Si sacas 9, heredas. Y si sacas 10, te roban personas que nunca vas a ver presas. Aunque este juego no te guste, es difícil que lo quieras abandonar, porque la adversidad incita a la lucha. Además, juegues como juegues, perderás la vida. Así que la gracia del juego está en lo que vives mientras pierdes. Pero espera, aún hay más. También tenemos Monopoly Primermundista, ideal para grandes y chicos de esos países al norte del mundo. En Monopoly Primermundista pasas por salida, cobras 400 pesos o la moneda hipervalorada que corresponda, y si al lanzar los dados sacas 1, compras una gran casa que podrás rentar muy bien. Si sacas 2, obtienes un trabajo de medio tiempo por el que te pagan 200 pesos. Si sacas 3, cenas en un buen restaurante, atendido por un jugador de Monopoly Tercermundista. No necesitas rezar, porque ahí termina el tablero y de nuevo pasas por salida a cobrar 400 pesos. Informamos a nuestros distinguidos jugadores que los tableros de Monopoly Segundo Mundista, donde se juega la clase media, los hemos descontinuado por fallas a nuestro sistema. Pero multiplicamos la producción de tableros Monopoly Tercermundista, que son mucho más entretenidos e impredecibles, recargados con más azar de lo imperfecto y dosis arbitrarias de dinámicas del caos, para que al final de cada jornada te quede la camisa sudada
y la fatiga satisfactoria de que aun cuando la muerte vaya a derrotarte, al menos por un día, te has ganado la vida. Ya lo sabes, si el día de tu nacimiento te regalan un tablero Monopoly tercermundista, reza antes de tirar los dados y da gracias porque no te vas a aburrir. La alegría con la que juegues tu derrota no te la podrá quitar la muerte. Si por el contrario te regalan un tablero Monopoly primermundista, sentirte poderoso hará que el tiempo pase muy rápido. Y si te aburres, no abandones el juego. Recuerda que te sobrará dinero para comprar un tablero Monopoly tercermundista, que podrás jugar en periodos cortos como las vacaciones, para luego regresar a tu tablero original con horas y horas de increíbles anécdotas. Monopoly, desigualdad que divide el mundo y une a la familia. No se aceptan devoluciones. Uy, No, pero me está encantó. muy bien retratado, sí. Pasó la prueba 100%. No, me encantó, de Sí, verdad, y la forma fabuloso. de declamarlo. Ay, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Recuérdenos por último dónde podemos seguirlo, también para estar ahí atento de todo lo que se viene en su trabajo. Bueno, en Redes Instagram sociales. estoy como Alejandro el Notario, en Facebook también como Alejandro Cortés González, pero pues, ¿dónde me pueden seguir? Sí, ahí, o pues hay varios poemas en redes con mi nombre, con Alejandro Cortés González, poeta, o también la mayoría de libros están en la librería del Fondo de Cultura Económica. Listo. Ok, fabuloso. Alejandro, muchas gracias por haber compartido este espacio y habernos compartido sus poemas. Ay, Lina, Angie, yo estoy encantado, Diego también. Entonces, muchísimas gracias, estoy aquí súper feliz y bueno, qué bueno que este espacio se haya dado, estos amantes del Círculo Polar, para, bueno, haberlo calentado un poco esta noche. Gracias, gracias por traernos esa buena clase de poesía, ¿no? Y también por dejar ahí esa gotica de Colombia en otros países de la poesía colombiana. 6:39 de la tarde, estamos al aire en la verdadera alternativa de la radio.